Bravo Realpe Oscar Fernando. Buena hora Febres Jaime con excusa. Cabal Molina María Fernanda. Caicedo Sastoque José Dilberto. Carrasquilla Torres Silvio. Correa Mojica Carlos Arturo. De la Peña Márquez Fernando. Díaz Lozano Elber. García Gómez Juan Carlos. González García Harry. Pregunte si estamos grabando. González García Harry. Hoyos Mejía Samuel. Jiménez López Carlos Abraham. Lara Restrepo Rodrigo. Lozano Correa Angélica. Marulanda Muñoz Norbey. Marulanda sí está. Molina Figueredo John Eduardo. Navas Talero Carlos Germán. Osorio Aguiar Carlos Eduard. Pedraza Ortega Telésforo. Penagos Giraldo Hernán con excusa. Pereira Caballero Pedrito. Pinto Hernández Miguel. Prada Artunduaga Álvaro. Roa Sarmiento Umprey. Rodríguez Rodríguez Edward. Rojas González Clara. Rosso Rodríguez Jorge. Sanabria Estudillo Heriberto. Sánchez León Oscar. Santos Ramírez Nectalí. Suárez Melo Leopoldo. Valencia González Santiago. Vanegas Osorio Albeiro. Zambrano Erazo Werner. Señor presidente, la Secretaría le informa que se ha registrado quórum deliberatorio. Le ruego el favor, señora secretaria, que se sirva a darle lectura al orden del día, por favor. Sí, señor presidente, orden del día martes 18 de octubre de 2016. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación de actas. Acta número 06 de agosto 16 de 2016, publicada en la Gaceta 758 de 2016. Acta 07 de agosto 17 de 2016, publicada en la Gaceta 759 de 2016. Acta 08 de agosto 23 de 2016, publicada en la Gaceta 759 de 2016. Acta 09 de agosto 30 de 2016, publicada en la Gaceta 760 de 2016, y el acta número 10 de agosto 31 de 2016, publicada en la Gaceta 761 de 2016. 3 proyectos para primer debate, discusión y votación. Primero, proyecto de ley estatutaria número 042 de 2016, Cámara, por medio de la cual se modifica y adiciona a la ley estatutaria número 1475 de 2011 y se evita de otras disposiciones. Autores los representantes Didier Burgos, Neri Oros, Eduardo Agatón Díaz Granados, Abadía, Eduardo Crisén Borrero y otros. Ponente el honorable representante Werner León Zambrano. Proyecto publicado en la Gaceta 597 de 2016. Ponencia para primer debate en la Gaceta 699 de 2016. Este es el orden del día. 2. Proyecto de ley orgánica número 110 de 2016, Cámara, por medio de la cual se introduce la figura de la experimentación, se adiciona la ley orgánica de ordenamiento territorial, se adiciona la ley 1437 de 2011 y se editan otras disposiciones. Autor el representante Rodrigo Lara, Carlos Alberto Cuenca, Karen Violet Cure, Atilano Alonso y otros. Ponente el honorable representante Rodrigo Lara Restrepo. Proyecto publicado en la Gaceta 632 de 2016, ponencia para primer debate en la Gaceta 715 de 2016. 3. Proyecto de ley número 136 de 2011, Cámara, por la cual se establece la caracterización integral de la población negra afrocolombiana, palanquera y raizal. Autores los representantes Wilson Córdoba, Carlos Alberto Cuero y otros. Ponente el honorable representante Santiago Valencia González. Proyecto publicado en la Gaceta 633 de 2016, ponencia para primer debate en la Gaceta 715 de 2016. 4. Proyecto de ley estatutaria número 083 de 2016, Cámara, por medio del cual se crea el sistema de búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos y se editan otras disposiciones. Autores
los representantes Carlos Guevara Villabón, Guillermina Bravo y otros. Ponente el honorable representante Harry Giovanni González García. Proyecto publicado en la Gaceta 612 de 2016, ponencia para primer debate en la 745 de 2016. 5. Proyecto de ley número 052 de 2016, Cámara, por medio de la cual se expiden normas para la legalización de los inmuebles donde funcionan establecimientos educativos públicos u oficiales y se edita otras disposiciones, acumulado con el proyecto de ley número 072 de 2016, Cámara, por medio del cual se expide el procedimiento especial para adquirir a modo de prescripción adquisitiva de dominio la propiedad de inmueble, procedimiento especial para adquirir del inmueble donde funcionan los establecimientos educativos oficiales y se editan otras disposiciones, ley de predios. Autores los representantes Elda Lucy Contento, Víctor Javier Correa y otros. Ponente del honorable representante John Eduardo Molina Figueredo. Proyecto publicado en la Gaceta 599 de 2016, ponencia para primer debate en la Gaceta 735 de 2016, enmienda para la ponencia publicada en la Gaceta 6, proyecto de ley número 087 de 2016, Cámara, por la cual se crea el Ministerio de la Mujer y se editan otras disposiciones. Autores, la representante Sandra Liliana Ortiz Novoa, Ana Cristina Paz y otros. Ponente la honorable representante Clara Leticia Rojas Ortiz. Proyecto publicado en la Gaceta 613 de 2016, ponencia para primer debate en la Gaceta 745 de 2016. 7. Proyecto de ley número 090 de 2016, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil. Autores los representantes Rodrigo Lara Restrepo, Carlos Alberto Cuenca y otros. Ponente el honorable representante Carlos Abraham Jiménez. Proyecto publicado en la Gaceta 613 de 2016, ponencia para primer debate en la Gaceta 755 de 2016. 8. Proyecto de ley número 107 de 2016, Cámara, por medio de la cual se disiona el artículo 454 de la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal que tipifica el delito de fraude a resolución judicial. Autores los representantes Óscar Ospina Quintero, Ángela María Robledo y otro. Ponente el representante Carlos Germán Navas Talero. Proyecto publicado en la Gaceta 631 de 2016, ponencia para primer debate en la Gaceta 773 de 2016. 9. Proyecto de ley número 066 de 2016, Cámara, por medio de la cual se reforma y adiciona el Código Civil. Autor el representante Rodrigo Lara Restrepo, Carlos Abraham Jiménez, Jorge Enrique Rosso y otros. Ponente el representante Rodrigo Lara Restrepo. Proyecto publicado en la Gaceta 602 de 2016. Ponencia para primer debate en la Gaceta 773 de 2016. 10. Proyecto de ley orgánica número 120 de 2016, Cámara, 012 de 2015, Senado, por la cual se modifica y adiciona la Ley Quinta del 92, se crea la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Población Afrocolombiana del Congreso de la República y se editan otras disposiciones. Autor el senador Edinson Delgado Ruiz. Ponente la honorable representante Clara Leticia Rojas González. Texto aprobado en la plenaria del Senado en la Gaceta 655 de 2016, ponencia para primer debate en la Gaceta 792 de 2016. 4. Anuncio de proyectos. 5. Lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente, y aún continuamos con quórum deliberatorio. Honorable presidente de la Secretaría, que nos informe cuántos honorables representantes han sido registrados. Señor presidente, se han registrado 14 honorables representantes. No, creo que faltan algunos, por favor. Representante Samuel Hoyos, ¿sí está registrado? Bien, mientras se conforma el quórum decisorio, quiero informarles, seguramente algunos de ustedes, honorables representantes, han recibido una circular. Yo simplemente me voy a remitir a leer el oficio original que me ha enviado la señora secretaria, que naturalmente hace parte de una comunicación que fue enviada a todos los honorables representantes de la señora secretaria de la Comisión de Acreditación Documental,
en la cual informa sobre los procedimientos, excusas válidas por inasistencia a sesiones de la corporación. Y entonces dice que, siguiendo instrucciones de la mesa directiva de la Comisión Legal de Acreditación Documental, me permito recordarles que las excusas presentadas por inasistencia a las sesiones plenarias y sesiones de comisión de la Cámara de Representantes, de conformidad con el artículo 90 de la Ley Quinta de 1992, que cita, comillas, excusas aceptables, son excusas que permiten justificar las ausencias de los congresistas a las sesiones, además del caso fortuito, la fuerza mayor en los siguientes eventos: la incapacidad física debidamente comprobada, el cumplimiento de una comisión oficial fuera de la sede del Congreso, tercero, la autorización expresada por la mesa directiva o el presidente de la respectiva corporación en los casos indicados en el presente reglamento. Deben cumplir lo ordenado en la resolución MD 065 del 23 de marzo del 2011, comillas, por la cual se reglamenta el procedimiento para la declaración de inasistencia injustificada de los representantes a la Cámara a las sesiones de la corporación y su correspondiente descuento en la nómina, cierra comillas. En los casos de fuerza mayor, el caso fortuito, la grave calamidad doméstica, la licencia por luto y los permisos, las excusas deben estar debidamente documentadas y contar con la autorización expresada por la mesa directiva o el presidente de la corporación. Y firma la señora María Teresa Gómez Azuero, secretaria de la Comisión Legal de Acreditación. Y acompaña, por supuesto, una resolución que fue dictada durante la presidencia del ex colega doctor Carlos Zuluaga. Eso pues para los efectos de la información respecto de las excusas, ¿no?, que seguramente a todos ustedes les debió llegar. El segundo tema es que en la discusión del proyecto del honorable representante Rodrigo Lara sobre la creación del Tribunal Legal de Cuentas, que había pedido que estuviera presente aquí el señor Contralor General de la República, se hiciera una audiencia. Seguramente el enlace de la Contraloría habló con el señor Contralor y el señor Contralor habló conmigo, y quedamos de que el martes 1 de noviembre el señor Contralor General de la República concurrirá, para todos los efectos, señora secretaria, vamos a retomar nota, el martes 1 de noviembre estará aquí presente el señor Contralor General de la República, que quiere pues naturalmente fijar sus criterios y despejar inquietudes y preocupaciones con relación al tema de la creación del Tribunal Legal de Cuentas. Entonces eso es lo que quería pues informarles, y también pedirles muy cordialmente a los colegas, por favor, la presentación de las ponencias con el propósito de ver cómo ganamos un poquito de tiempo a fin de poderlas tramitar, dado que ya son muy pocos los fines de semana que tenemos, y entonces no tendríamos prácticamente posibilidad de poderlos tramitar. Señora secretaria, le ruego nuevamente verificar el quórum. ¿De cuántos representantes han registrado? Señor presidente, ya se ha registrado quórum decisorio. En consideración de la comisión, el orden del día que fue debidamente leído por la señora secretaria, se abre la discusión, la se queda cerrada. ¿Le aprueba la comisión? Sí, lo aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes. Muy bien. Primer punto del orden del día, señora secretaria. Segundo, aprobación de actas. Acta 06 de agosto 16 de 2016, publicada en la Gaceta 758 de 2016. Acta 07 de agosto 17 de 2016, publicada en la Gaceta 759 de 2016. Acta 08 de agosto 23 de 2016, publicada en la Gaceta 759 de 2016. Acta 09 de agosto 30 de 2016, publicada en la Gaceta 760 de 2016. Y acta 10 de agosto 31 de 2016, publicada en la Gaceta 761 de 2016.
Con relación a este punto, señor presidente, el doctor Norbein Marulanda ha presentado una constancia que se me abstengo de votar el acta número 08 del 23 de agosto de 2016 publicada en la Gaceta del Congreso número 759 de 2016, lo anterior considerando que no asistía a la sesión programada. Hay otro, señor presidente, por medio del cual informo que me declaro impedido para votar y aprobar las actas número 06 y 07 de 16 y 17 de agosto de 2016, ya que mediante resolución de agosto del año en curso me fue concedida una comisión oficial desde el día 7 al 18 del mismo mes y año para viajar a la República Popular de China, razón por la cual no asistí a las sesiones de los días antes referidos. Está suscrita por el doctor Harry Giovanni González. Con las constancias de los honorables representantes Norbein Marulanda y Harry González respecto de la abstención a la votación de unas actas, muy concretamente pregunta la comisión si aprueba las actas que fueron leídas por la señora secretaria. Se abre la discusión, va a cerrarse, queda cerrada, las aprueba la comisión. Sí, señor presidente, han sido aprobadas las actas con la constancia de que el doctor Norbein se abstiene de votar el acta 8 y el doctor Harry Giovanni el acta 6 y 7 de agosto 16 y agosto 17. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Tercero, proyectos para primer debate, discusión y votación. Proyecto de ley estatutaria número 042 de 2016 Cámara, por medio de la cual se modifica y adiciona la ley estatutaria número 1475 de 2011 y se dictan otras disposiciones. Autores los representantes Didier Burgos, Nelly Oros Ortiz y otros. Ponente el honorable representante Werner Zambrano Erazo. Proyecto publicado en la Gaceta 597 de 2016. Ponencia para primer debate en la Gaceta 699 de 2016. Ha sido leído el siguiente punto del orden del día, señor presidente. Bueno, honorable representante Werner Zambrano, agendamos en el primer punto del orden del día dado pues su solicitud, entonces tiene el uso de la palabra. Tiene uso de la palabra el representante Werner Zambrano. Sí, presidente, le había manifestado a la señora secretaria la dificultad que ha tenido el proyecto. Tenemos 8 proposiciones de un proyecto muy corto, ya ustedes lo conocen, pero quiero charlar con el representante Rosso, con el representante Hoyos, para manifestarles los cambios que vemos convenientes realizar de algunas proposiciones. Otras se nos cruzan con unas suyas que piden eliminar algunos artículos. Entonces le solicito que lo dejemos como primer punto de la próxima semana, señor presidente, mientras lo consensuamos con todos ustedes, los autores de En consideración de la comisión, la solicitud presentada por el coordinador ponente, el doctor Werner Zambrano, para que el proyecto de ley que está en el primer punto del orden del día sea pospuesto como primer punto, el representante Werner Zambrano, primer punto del orden del día de la sesión del próximo martes, no de mañana, sino del próximo martes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, representante Werner Zambrano? En consideración de la comisión, la proposición, si abre la discusión, va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la comisión? Sí, la aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Para una moción de orden, honorable representante. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a todos los colegas y asistentes. En relación con el punto anterior de la aprobación de actas, que yo estaba verificando, simplemente decirle que yo me abstengo de aprobar la acta referente al 7 de septiembre y al 23 y 24 de agosto, toda vez que esos días tenía excusa válida según resoluciones que en su momento se allegaron a la Secretaría, para que por favor consignen esas, para que quede en el acta. ¿Queda en el acta? ¿Queda, verdad?
que en relación con la acta del 7 de septiembre y de los días 23 y 24 de agosto, yo tenía excusa válida, entonces no puedo participar en la aprobación de dichas actas. Honorable representante, con todo respeto por usted, las actas fueron aprobadas sin que usted estuviera presente. Luego, pues, lo que se podría hacer ahora es que deje una constancia, pues, porque usted no estaba presente de todas maneras, ¿sí? Pero eso es lo que yo quiero dejar constancia, presidente. No está presente. Que no está de que tenía excusa válida. Bueno, con mucho gusto, señora secretaria, para que así quede constancia, pero ya habían sido aprobadas sin su presencia. Siguiente punto del orden del día. Así será, señor presidente. El siguiente punto es el proyecto de ley orgánica número 110 de 2016, Cámara, por medio del cual se introduce la figura de la experimentación, se adiciona la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, se adiciona la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones. Autores los representantes Rodrigo Lara, Carlos Alberto Cuenca, Karen Violet Cure, Atilano Alonso Giraldo y otros. Ponente el honorable representante Rodrigo Lara Restrepo. Proyecto publicado en la Gaceta 632 de 2016, ponencia para primer debate en la Gaceta 715 de 2016. Ha sido leído el punto del orden del día. Siguiente. Pregunto si se encuentra presente el coordinador ponente, el representante Rodrigo Lara. Señor presidente, aún no ha hecho presencia al recinto el doctor Rodrigo Lara. En vista de que no se encuentra presente el honorable representante Rodrigo Lara, pregunta a la comisión si posponemos y aplazamos la discusión del proyecto. Se abre la discusión, va a cerrar, se queda cerrada. ¿La aprueba la comisión? Sí lo aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Proyecto de ley número 113 de 2016, Cámara, por la cual se establece la caracterización integral de la población negra, afrocolombiana, palanquera y raizal. Autores los representantes Wilson Córdoba Mena, Carlos Alberto Cuero Valencia, Santiago Valencia González, José Bernardo Flores Asprilla y otras firmas. Ponente del honorable representante Santiago Valencia González. Proyecto publicado en la Gaceta 633 de 2016. Ponencia para primer debate en la Gaceta 715 de 2016. Ha sido leído el siguiente punto del orden del día. Proposición con la que termina el informe de la ponencia, señora secretaria. Proposición con fundamento en lo anteriormente expuesto, proponemos a la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes dar primer debate al proyecto de ley 113 de 2016, Cámara, por la cual se establece la caracterización integral de la población negra, afrocolombiana, palanquera y raizal, con base en el articulado presentado en el proyecto de ley. Está suscrita por el representante Santiago Valencia González. Representante Germán Navas, tiene la palabra. Está idiomática y perdóneme, doctor. Aquí se habla de cultura afrocolombiana, palanquera y raizal. Yo he oído hablar del palenque, allá en la costa, refugio de los negritos, pero de la palanca, me acuerdo de la palanca, aquella que hablaba de... Entonces yo quiero que me aclaren si es una palanca o es un palenque. Gracias. Muchas gracias. En consideración de la comisión, la proposición con la que termina el informe de la ponencia sobre la discusión va a cerrar, se queda cerrada, ¿lo aprueba la comisión? Representante, por favor. Antes, a ver, pero después de la aprobación. No, antes de la antes de la aprobación. Entonces, representante Oscar Bravo. Aparte de la semántica observación del doctor Navas, yo insisto, señor presidente, que estos proyectos deben estar debidamente fundamentados. Si bien está publicada la ponencia, siempre he considerado pertinente que, estando presente el señor ponente, nos haga una explicación de qué pretenden con este proyecto, si es tan amable. Bueno, entonces, representante de Santiago Valencia, por favor, antes de someter a consideración de nuevo la proposición con la que termina el informe de la ponencia, que usted pueda rendir un informe a la comisión sobre el contenido de este proyecto. Muchas gracias, tiene usted la palabra. Presidente, muchas gracias. Un saludo para usted y para todos los compañeros. Este proyecto de ley de autoría
de nuestros compañeros Wilson Córdoba, Carlos Alberto Cuero y otros representantes. Es un proyecto muy sencillo, doctor Bravo. Ellos, además que hacen parte de estas comunidades y que tienen un contacto permanente con estas comunidades, lo que han encontrado es que en la práctica hay un desconocimiento por parte del Estado en cuanto a comunidades que habitan en el país, y que por lo tanto, por este desconocimiento y por esta falta en muchos casos de incluso del mismo reconocimiento de este tipo de comunidades, el Estado no está llegando con acciones concretas para satisfacer las necesidades de estos grupos. Tuvimos la posibilidad, y la hicimos acá en la Comisión Primera, de hacer una audiencia pública respecto de este proyecto de ley, y lo que nos encontramos es precisamente, incluso estuvo aquí el Ministerio del Interior, la persona encargada de este tipo de comunidades vio con buenos ojos el proyecto, a fin de poder precisamente llevar esa inversión del Estado ante las necesidades de este tipo de estas comunidades. Lo que pretende el proyecto de ley es muy simple, es hacer una caracterización precisamente de estos grupos que hay en Colombia, para saber dónde están, quiénes son y cuáles son las necesidades que tienen, a fin de que el Estado pueda finalmente llevar la inversión necesaria para satisfacer este tipo de necesidades. El proyecto es supremamente simple, tiene 5 artículos con el de vigencia, y simplemente pues pretende ser una herramienta para el Ministerio del Interior, quien es el rector de este tipo de política con este tipo de comunidades, para que puedan identificar y encauzar de mejor manera la inversión que se tiene o que se debería tener con estos grupos. Ese es el proyecto de ley, doctor Bravo, muy simple, 5 artículos. Quien lo quiera ver, con mucho gusto, aquí tenemos el proyecto, y básicamente lo que dice es que pues que lo haga el DANE, quien lo debía hacer, en un plazo de 1 año. Dice que se debe actualizar cada 10 años para saber cómo va el avance de estas comunidades, cuáles son los componentes de la caracterización, los protocolos de aplicación de la caracterización, que la caracterización sea de carácter científico, objetivo, y básicamente eso es, doctor Bravo. Es un proyecto muy simple y creo que muy necesario para las comunidades negras. Muchas gracias, presidente. Muy amable. Tiene la palabra el representante Norbert Marulanda. Gracias, presidente. Este es un proyecto muy bien intencionado, muy noble, pero Santiago, me queda la inquietud del por qué no se incluyen las otras comunidades también, que son minorías en el país, como el caso de la población indígena y los RUM, que también tienen las mismas dificultades y en muchos casos más dificultades que las comunidades que estamos tratando aquí en este proyecto de ley, como son los afrocolombianos, la población palenquera y los raizales. El caso del Baupés, el caso del Guaraní, el Amazonas, los indígenas que están en la parte de Nariño, del Cauca, tienen muchas dificultades también, y que el gobierno nacional no se ha desconocido, y no solamente este gobierno, todos los gobiernos anteriores, indudablemente que son poblaciones y que nos han visto más bien es por el número de votos que se dan a nivel nacional, lo que se producen. Entonces siempre los tienen como aislados, y la inversión que llega a esos territorios es muy mínima, y con requisitos que ellos jamás tampoco van a cumplir para poder acceder a lo que el gobierno de una u otra manera quiera hacer llegar a esos territorios. Entonces mirar la posibilidad de ver cómo hacemos para que esas poblaciones también queden incluidas dentro de ese enfoque que se le quiere dar a través del proyecto, repito, muy bien intencionado. Representante Santiago Valencia, yo quisiera de todas maneras simplemente hacerle una muy breve consideración para no tener que bajarme con relación al tema del censo nacional. Si esto no choca un poco con los objetivos que lleva el censo nacional, que tienen que ser por ley y además decretado por el gobierno, y luego con las facultades que hoy hay en una oficina que depende
precisamente sobre estas materias del Ministerio del Interior. Claro que sí, gracias, presidente. Mire, una de las cosas que hemos encontrado, compañeros, es precisamente dentro de todas estas poblaciones, todas con unas necesidades muy particulares, es precisamente las comunidades afrodescendientes, negras, palenqueras, raizales, las que menos información hay en el Ministerio del Interior. En el caso de los indígenas, que en algunos casos, o de las comunidades indígenas, es donde más información hay, y también quienes están mejor organizadas. En muchos casos, por ejemplo, como la caracterización de estas comunidades parte del reconocimiento propio de la persona íntima, de reconocerse como miembro de alguna de estas comunidades. En muchos casos ni siquiera hay información. En el caso, por ejemplo, de San Andrés con los raizales, o en el Chocó con las distintas comunidades negras que hay allí, o en Antioquia, o en el resto de departamentos. En el caso de los indígenas, si bien es cierto, hay falencias, y por supuesto cualquier cosa que sirva para mejorar la caracterización de estos grupos y llevar inversión. En el caso de estas comunidades simplemente no hay información. Hay un poco más en el caso de los indígenas, no la hay. Frente al tema del censo, claro, el censo hace el censo nacional de manera general, pero recordemos que estos son grupos minoritarios que merecen especial atención por parte del Estado, y por lo tanto además en una situación de vulnerabilidad étnica, cultural, económica, social, que vale la pena que se hagan caracterizaciones, además por las mismas características de estas comunidades, que por supuesto no son iguales a las de las otras comunidades. El censo hace un ejercicio general, la caracterización pretende hacer un ejercicio científico puntual que busque precisamente identificar lo que no se ha podido identificar hasta ahora, para que el Estado pueda llevar a cabo la inversión necesaria para la satisfacción de las necesidades. Pero por supuesto, pues cualquier cosa que pueda mejorar el proyecto, bienvenido. Bien. Continúa la discusión. Me recuerda mi asesora, el DAN estuvo de acuerdo con el proyecto, y de hecho dijo que si esto se fuera ley de la República, ellos podrían incluso dentro del censo incluir unas preguntas particulares dentro del censo nacional que pudiesen hacer la diferenciación y caracterización de las comunidades, de manera que incluso el DAN estuvo de acuerdo, presidente, con el proyecto, y ven viable que dentro de lo que ya ellos utilizan mecánicamente y técnicamente lo podrían aplicar con cierta facilidad. Representante Oscar Rado, ¿queda satisfecho usted con la explicación? En consideración de la comisión, la proposición con la que termina el informe de la ponencia sobre la discusión va a cerrarse, queda cerrada. ¿Lo aprueba la comisión? Sí, la aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes. Articulado el proyecto, señora secretaria. Representante Hernández. Yo no soy aguafiesta de las fiestas buenas. Yo le pedí a un especialista un concepto sobre esto. No se lo voy a votar negativo, pero le abro a usted los ojos sobre la observación que se me hace. Me dice, sugerencia, votar a favor de la ponencia. Sin embargo, el artículo 4 puede tener problemas de inconstitucionalidad, pues las reglas de participación electoral no las definen ni el legislador ni el ejecutivo, sino el constituyente, y el acceso al empleo público no se determina como resultado de una acción afirmativa contra la discriminación, sino como producto de la aplicación de los principios constitucionales de la igualdad y el mérito. Le dejo eso ahí para que lo analice, doctor. No le voy a votar negativo, pero me queda esa inquietud, y ya hay gente que está viendo que esto pudiese caerse. Articulado el proyecto con la observación del representante Germán Navas. Articulado el proyecto, señora secretaria. Señor presidente, el proyecto consta de 5 artículos, incluida la vigencia. No hay ninguna proposición en la secretaría al respecto. Pregunto a la comisión si desea que se vote en bloque el articulado del proyecto. En consideración de la comisión, se abre la discusión. ¿Representante Elber va a intervenir? Representante Albeiro Vanegas, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Para hacer una observación
que es muy coincidente con lo que ha dicho el doctor Germán Navas Talero. Este es uno de esos proyectos que quien se atreva a votar lo negativo se mete en un problema, porque de una vez lo mandan por redes para decir que aquí no estuvo uno de acuerdo ni con los negros, ni con los afrocolombianos, ni con los palenqueros, ni con los raizales, y mire usted el problema tan complicado. Pero también en el ánimo de no aparecer aquí como ave de mal agüero, hay momentos en que la comisión primera toma decisiones muy fáciles y rápidas, y yo no sé por qué estamos tomando esta decisión tan rápida y tan fácil. Si a mí me parece que este es un proyecto que amerita una discusión, pero a fondo y con enjundia, porque entre otras cosas legislar aquí para una porción de la población tan representativa en nuestro país, mis queridos compañeros, obligaría a darle a esto una sustentación de alto calibre. Y claro que hubiera sido necesario escuchar aquí al director del DANE. Yo le creo al doctor Santiago Valencia González cuando dice que el DANE está de acuerdo con todo esto. Tengo que creerle. Pero sí me hubiera gustado tener aquí al director advirtiéndonos sobre la repercusión que tiene una clase de normas de esta naturaleza sobre la complejísima política que desarrolla el DANE. Recuérdenlo ustedes, representantes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es el que da los insumos para que en Colombia se mueva todo lo demás. Y abrirle un proyecto de ley aquí a una población que es tan importante, voy a decirlo 4 o 5 veces, que es muy importante, muy importante, muy importante, muy importante, ya lo dije 5 veces, para que no se vaya a interpretar mal. Porque tengo una gran cantidad de amigos míos que son afros, palenqueros, raizales, además son grandotes y muy fuertes. Y no quiero pelear con ninguno de ellos, pero lo que quiero decir es que este proyecto no debía pasar en la comisión primera sin un análisis muy bien sustentado. Pero digamos que como estamos en tiempos de construcción de paz en Colombia, estamos todos mentalizados en el propósito, presidente, de abrir todos los días más nuevas y mejores cosas para que se acabe la desigualdad tan grande que hay en Colombia, porque este proyecto me trae a colación una reflexión importantísima que sería la sustentación de todo. Perdóneme, doctor Rodrigo Lara, doctor Rodrigo y doctor, perdónenme, pero es que así no se puede hablar. Luego, por favor, a las barras y a los amables representantes ocupar sus curules. Yo los aprecio y los quiero mucho, pero... Representante Rodrigo Lara, lo invito muy cordialmente a ocupar su curul. Claro que si estamos hablando de comunidad negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, este es un tema, apreciados representantes, que me obliga a traer a colación un dato interesantísimo que me hace sentir mal cada vez que vengo al Congreso de Colombia. Y es ese dato que nos dice que Colombia es uno de los 10 países más desiguales del mundo. Comparable, sí señor, con Haití. Comparable, sí señor, con Ruanda.
Colombia, uno de los 10 países más desiguales del mundo. Por eso cuando se dan esas grandes discusiones alrededor del sí o del no en Colombia, siempre pienso que una cosa es que intentemos terminar la paz con los armados de las FARC y el ELN, y otra cosa será que en serio tomemos la tarea de terminar la guerra con los desarmados, que ayer mismo lo decía el Departamento para la Prosperidad Social, que tenemos en Colombia 13 millones de habitantes en la pobreza absoluta, que son aquellos que sobreviven con 3.000 o 4.000 pesos al día si logran conseguirlos. Esta sustentación es válida para hablar que un proyecto de esta naturaleza como el que presenta el doctor Santiago Valencia, vuelvo y digo, importante, nos debe llevar a que la discusión para la plenaria de la Cámara, que no la he encontrado aquí, deba estar profundamente mejor sustentada, a efectos de que en la plenaria de la Cámara de Representantes no nos quede la duda a nosotros de no estar legislando con sabiduría, a sabiendas de que este sector de la población colombiana es uno de los sectores más golpeados por la política pública, porque desafortunadamente hacia allá siempre llegan los menores recursos, si es que llegan, y por eso es que Colombia, lo digo por tercera vez, es uno de los 10 países más desiguales del mundo. Y vuelvo y le digo que cuando me acuerdo de esa cifra, me siento mal cuando entro al Congreso de Colombia, porque no sé cómo es que no hemos caído en cuenta para hacer las cosas como deben hacerse, y por eso mismo, mi querido doctor Santiago, es que he votado el proyecto positivo y lo voy a votar positivo, porque ustedes me han escuchado aquí siempre decir que es mejor llevarlo a la plenaria donde 166 congresistas quizás se interesen por él y le pudieran dar muchos insumos para saber si pasa o no pasa. Le falta mucha sustentación, sí, al proyecto, es bueno, sí, pero para que lo acompañe en la plenaria de la Cámara, doctor Santiago, debe fortalecerse mucho más, entre otras cosas, escuchando al director del DANE y a otras autoridades de la política pública en Colombia, para que no vayamos en el propósito de fortalecer el apoyo a un sector de la población colombiana vulnerable, todo lo contrario, volverlo más vulnerable aún. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable representante. Continúa en discusión. Representante Clara Rojas, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pues a mí me ocurrió una cosa bastante particular, y es que yo salí un minutico y estaba muy pendiente de la solicitud que había hecho el doctor Bravo de que el ponente, el doctor Santiago Valencia, hiciera la explicación, y cuando ya bajé ya habían aprobado. Yo simplemente quería decir que traía una proposición que he dejado como constancia en aras de que ya se aprobó, pero Perdóname, representante, se aprobó la proposición, no envió el articulado. No, pero igual, le voy a decir por qué, presidente, porque yo solicitaba el archivo del proyecto, y lo solicitaba y lo dejé como constancia. Todavía está en el momento en que lo puede hacer, porque estamos en la discusión del articulado, y en la discusión del articulado usted bien puede presentar la proposición que bien tenga. Ah, muy bien, muchas gracias, señor presidente. Doctor Santiago, es por la siguiente razón. Yo me uno a los comentarios que han expresado todos los colegas. Todos entendemos la bondad del proyecto y la importancia de esta población. Me parece que es que el mecanismo de crear la ley para hacer la caracterización no es el idóneo. Efectivamente, el Departamento Nacional de Estadística ya hizo esta caracterización en el año 2005. Hizo un censo de toda la población negra, afrocolombiana, palanquera y raizal, incluyó las cifras detalladas sobre el autoidentificación étnica, localización y condiciones de analfabetismo y salud. Posteriormente
con base en este estudio, el Ministerio de Cultura también realizó todos sus estudios para ver cómo se apoyaba a la población en particular. Tampoco tenemos un concepto ni del DANE, ni del Ministerio del Interior, que es el encargado de las comunidades negras, ni de ordenamiento territorial, que yo creo que también es importante entenderlo. Entonces, yo entiendo la preocupación del doctor Santiago, porque finalmente necesitamos saber cuántos son, dónde están, qué necesidades tienen, pero estos esfuerzos ya se han venido haciendo. Por supuesto hay que hacer un llamado de atención en el sentido de que hay que actualizarlos, porque desde el 2005 no son suficientes. Pero expedir una ley para ese efecto, cuando lo que hay que hacer es crear una política pública o un acto ejecutivo del gobierno nacional o de los departamentos correspondientes para identificar en cada uno de sus departamentos cuál es la población, pues creo yo que sería el camino más adecuado. Entonces, pues yo había, lo que le mencionaba, había propuesto archivar el proyecto justamente porque me parece que mediante ley no vamos a solucionar este tema. Máxime que hacer la caracterización también tiene unos recursos que hay que apropiar, y sin el Ministerio de Hacienda que nos diga cuánto valen, particularmente a poblaciones que están en el área rural, en el Chocó, en fin, pues requiere unos recursos importantes. Entonces, pues yo no quisiera ser radical, por eso he dejado la constancia de que tal vez lo que debemos hacer es pues pedir el concepto a todas estas autoridades, incluso el Ministerio de Hacienda, porque eso también es una manera de llamar la atención, y lo que le propondría es, si a usted le parece bien, más bien que se aplace para no archivarlo, ni tampoco pararlo, sino que mientras tenemos el concepto de todas las entidades, entendemos también qué es lo que ellos han avanzado hasta ahora, y realmente cuál sería el instrumento legal que ellos necesitan para proceder a tan importante medida, pues yo lo invitaría de pronto a proponer ese aplazamiento, mientras tenemos mejores elementos de juicio, porque entonces pasa lo que alguno también mencionó, que entonces vienen las mujeres, vienen las poblaciones indígenas, vienen tantas poblaciones que tienen una diversidad particular para pedir el mismo censo. Eso no es que esté mal, sino simplemente que nos pone en una situación en que no es equitativa con todo otro grupo de poblaciones. Muchas gracias. Honorable representante, esas dos observaciones se las había dicho aquí al doctor Santiago Valencia, pero bueno, tiene el uso de la palabra, doctor Valencia. Sí, gracias, presidente. Yo, pues, con todo el respeto, yo por supuesto acepto todas las observaciones que hagan. Lo primero que les debo decir es en cuanto a mi trabajo, pues yo evidentemente pues no represento a ninguna de esas comunidades, ni pretendo hacerlo, pero los autores del proyecto sí lo hacen. Y los autores del proyecto, quienes pertenecen a estas comunidades y quienes representan a estas comunidades, le han estado pidiendo al Estado que les ayude con la caracterización para poder atender a las comunidades que representan. Entonces, esto no es una invención ni algo que no esté pasando, doctora Clara, sino que esto es una necesidad de esas comunidades. En cuanto al trabajo, pues yo con todo el respeto también tengo que decirles que este proyecto lleva bastante tiempo rondando el Congreso. Ya habíamos tenido una discusión donde se aplazó la discusión y se convocó a una audiencia pública y donde se trabajó de fondo de este proyecto, y donde ustedes pueden, por supuesto, y con mucho gusto yo les puedo dar las intervenciones de quienes estuvieron en la intervención. Y solo por mencionar algunos, eso fue el 17 de septiembre, empezó a las 10 de la mañana. Estuvo Manuel Ernesto Salamanca, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Estuvo David Andrés Gemas Flores, coordinador de Interés Público de la Universidad Sergio Arboleda. Estuvo Alexandra Monroy, directora encargada para asuntos de las comunidades negras del Ministerio del Interior, doctora Clara. Estuvo John Henry Arboleda, asesor de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno. Estuvo Alexander Ruiz, director ejecutivo de Ecodesarrollo. Estuvo Eduardo Efraín Freine Delgado, subdirector del DANE. Representante, estuvo el subdirector del DANE en la audiencia pública y nos acompañó. Y entre otras cosas, lo que dijo el DANE frente al tema del gasto fiscal,
es que dentro de las herramientas que ellos ya utilizan, el proyecto de ley lo que les da es la posibilidad de incluir dentro del procedimiento que tienen las preguntas específicas para hacer la caracterización individual de estas comunidades. Y de hecho hablaba, que yo pues en esto no soy técnico, pero hablaba el subdirector del DANE, que incluso existen otras herramientas que podrían utilizar, que tienen gran contenido estadístico y que no necesariamente, que pueden hacer parte de la caracterización, pero que no hacen parte del censo, y son las herramientas administrativas, es decir, la información, presidente. Por favor, hacer silencio, por favor, continúenos la palabra. Gracias, presidente. De modo que ahí está, digamos, ya lo que ha dicho el DANE, lo que ha dicho el Ministerio del Interior, lo que han dicho otros. Teníamos, porque pues se trata de ser francos y honestos, teníamos una preocupación, doctora Clara, y la expresó el Ministerio del Interior, y yo tengo mis dudas y seguimos trabajando en el tema, y es sobre la necesidad de hacer o no una consulta previa, porque salió la idea de que como era con comunidades negras debía hacerse una consulta previa para poder hacer la caracterización, pero las consultas previas es para ver dónde se van a invertir los recursos, es decir, y si van a afectar las comunidades. Esto lo que pretende es una cosa incluso anterior, y es saber precisamente cuáles son las comunidades donde se debe invertir el recurso. Sin embargo, hemos seguido trabajando el tema, hemos seguido hablando con el ministerio, hemos seguido hablando con las diferentes comunidades, etcétera, etcétera. Y mire, en lo que coincidieron todos en la audiencia pública, es que como les digo, esto no es nuevo, esto no lo traímos hoy, esto no nos lo inventamos la semana pasada, los autores no son personas que no pertenezcan a estas comunidades, sino que son personas que llevan trabajando en este tema mucho tiempo. Todos coinciden en el DANE, en el Ministerio del Interior, en el Congreso, en todas las comunidades afectadas, todos coinciden en la necesidad de darle mediante el proyecto de ley la obligatoriedad de mantener la caracterización y el censo actualizado de las comunidades negras, raizales, afrodescendientes, palenqueras, para el efecto de poder llevar la inversión necesaria a estas comunidades. Ahora, con mucho gusto, y si así lo quieren, y si a bien tienen aprobar el proyecto hoy, como íbamos en camino de aprobarlo, pues de aquí a la plenaria podremos hacer otras revisiones, otras consultas, profundizar en el tema. A mí me habría encantado que el doctor Wilson Córdoba y el doctor Carlos Cuero, autores del proyecto y que pertenecen a estas comunidades, hubiesen podido venir a hablar con ustedes y contarles de primera mano, porque claro, pues yo no soy un legitimador precisamente del proyecto, pero ellos sí, por supuesto. Pero están en sus propias comisiones de ponentes con sus proyectos, lo que pues, les impidió venir, pero seguramente ellos estarán dispuestos a conversar con ustedes también, doctora Clara, y todos los representantes, y contarles cuál ha sido el pertrecho de este proyecto de ley y resolver todas las dudas, de manera que pues yo sí creería que lo mejor es seguir con el proyecto, y que los autores pues puedan comunicarse con los compañeros que tengan inquietudes, para que ya a la plenaria, pues ya mañana los podemos invitar, que vengan y en un momentico nos cuenten, y que ya a la plenaria pues ya obviamente ya lleguemos con una cosa, con un consenso mucho mayor. Muchas gracias, presidente. Bueno, muy bien. Entonces, procedimentalmente, pregunto al honorable representante, porque como estábamos en discusión del articulado y está su proposición pidiendo el archivo del proyecto, señora secretaria, sírvase a darle lectura a la proposición presentada por la honorable representante Clara Rojas. Sí, señor presidente. Se solicita el archivo del proyecto de ley 113 de 2016 Cámara, por el cual se establece la caracterización integral a la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, debido a que ya existe una caracterización de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, suscrita por la doctora Clara Rojas. Ha sido leída la proposición, señor presidente. Bueno,
pregunto a la honorable representante si desea someter, que se someta a consideración su proposición o la desea dejar como constancia. Señor presidente, muchas gracias. Yo la deseo dejar como constancia porque en manera alguna quiero que piensen que es que no estamos interesados, todo lo contrario, queremos que se haga muy bien y por eso adicionamos la proposición en el sentido de que se pida el concepto del Ministerio de Hacienda, porque el DANE necesita para hacer esa caracterización recursos del DANE para que nos actualicen el concepto hoy en día, del Ministerio del Interior, porque ellos son los responsables de este tipo de poblaciones, y adicionalmente del Ministerio de Cultura, que también ha venido trabajando sobre la caracterización. Entonces, pues sí quiero dejarla como constancia, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, entonces yo le sugeriría al representante Santiago Valencia que entre el trámite del proyecto de la comisión a la plenaria, por favor, se pudiera, sí que lo podemos solicitar por la comisión directamente a las entidades a las cuales se ha referido la representante Clara Rojas, un concepto en relación con este proyecto, con el fin de poder enriquecer, como lo hicimos también con su proyecto sobre el alquiler de vientres, que el único que no nos ha contestado, y yo he apremiado nuevamente a la Fiscalía, porque ya del Consejo de Política Criminal tenemos el concepto. Yo no lo he traído porque como la comisión nos pidió que pidiéramos el concepto tanto al Consejo de Política Criminal como a la Fiscalía, y la Fiscalía no nos ha respondido, la semana pasada lo apremié. Entonces yo creo que no habría inconveniente alguno en que aprobando hoy el proyecto, ¿no es cierto?, previo a la presentación de la ponencia para el segundo debate en la plenaria, se pudieran tener los conceptos de las entidades a las cuales se ha referido la honorable representante Clara Rojas. ¿Le parece bien? Muy bien. Entonces, con la constancia de la honorable representante de que retira su proposición y que la deja como constancia, pregunto nuevamente a la señora secretaria por el articulado del proyecto. Señor presidente, el proyecto consta de 5 artículos, incluida la vigencia, no hay proposición a ningún artículo. En consideración de la comisión, el bloque de artículos del presente proyecto de ley, se abre la discusión, va a cerrarse, queda cerrado, lo aprueba la comisión. Ha sido aprobado, presidente, por unanimidad de los asistentes. Título y pregunta, señora secretaria. Título: por la cual se establece la caracterización integral de la población negra, afrocolombiana, palanquera y raizal. La pregunta por instrucción suya, presidente, ¿quiere la comisión que este proyecto de ley pase a la plenaria de la Cámara y se convierta en ley de la República? En consideración las preguntas hechas por la señora secretaria respecto del presente proyecto de ley, se abre la discusión, va a cerrarse, queda cerrada, lo aprueba la comisión. Sí, lo aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes. Ponente para el segundo debate, el representante Santiago Valencia, con la solicitud presentada por la honorable representante Clara Rojas. Queda designado representante Santiago Valencia. Y le ruego el favor, título, sí, claro, ya está, y el ponente, el doctor Santiago Valencia, ya está todo. Muy bien, siguiente punto del orden del día, señor. Proyecto de ley estatutaria número 083 de 2016 Cámara, por medio del cual se crea el sistema de búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos y se dictan otras disposiciones. Autor los representantes Carlos Guevara Villabón, Guillermina Bravo, Ana Paola Gudelo y otros. Ponente el honorable representante Harry Giovanni González García. Proyecto publicado en la Gaceta 612 de 2016. Ponencia para primer debate en la Gaceta 745 de 2016. Ha sido leído el siguiente punto del orden del día, señor presidente. Como lo ha solicitado permanentemente el representante Oscar Bravo, solicito al ponente del proyecto, representante Harry Giovanni González, por favor, una explicación sobre el presente proyecto de ley estatutaria, que quiero recordarle a los colegas que este proyecto requiere votación calificada, de tal manera que representante Harry tiene el uso de la palabra, por favor.
Buenos días, señor presidente. Un saludo especial a usted y a los amables compañeros y compañeras. Este proyecto de ley crea el sistema de búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, que creo es una iniciativa más que oportuna con la discusión que es casi diaria de la problemática que tenemos en este país sobre los niños, niñas y adolescentes que son víctimas del fenómeno del desaparecimiento forzado, del secuestro o del extravío, y que pareciera aún no tenemos las políticas públicas más adecuadas para luchar contra estos fenómenos. Un fenómeno que hace presencia en todo el territorio de la nación, un fenómeno que nos ha acosado a 3 o 5 cuadras de este Congreso de la República, con esa situación extrema que han vivido niños y niñas en lo que se conoce como el sector del Bronx, pero que puede ocurrir, como insisto, en cualquier parte de la nación. Acá hacemos referencia, presidente, y llamamos la atención sobre unas cifras que son importantes tener en cuenta por esta plenaria. Desde el año 2004 al año 2015, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Registro Nacional de Desaparecidos determinó o reportó que más de 27.000 niños, niñas y adolescentes aparecen como desaparecidos en este país. De esa cifra, más de 400 niños y niñas fueron encontrados muertos. Más de 13.000 niños y niñas se encontraron, gracias a Dios, vivos y continúan desaparecidos a la fecha alrededor de 14.000 niños y niñas en este país, un poco más del 50% del total de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en Colombia, que insisto, desde el año 2014 a 2015 suma más de 27.000. El sistema que se plantea acá busca crear una articulación, este sistema único integral de búsqueda de niños, niñas y adolescentes, crea una integración del sistema por varias entidades del Estado, entre otras la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, gobernaciones, alcaldías, medicina legal, Ministerio de Transporte, Ministerio de las TICs, Ministerio del Interior, entre otros. Acá se crea además una estrategia integral de búsqueda de niños, niñas y adolescentes que desarrolla unas políticas para poder dar a bien con esta estrategia. Se crea además el Registro Único de Información de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, que quedará en coordinación de la Policía Nacional con la Fiscalía General de la Nación, el Instituto de Medicina Legal, el ICBF y las comisarías de familia, fundamentalmente para unificar los registros de menores de edad reportados como ausentes, desaparecidos, secuestrados, sustraídos, extraviados o privados ilegalmente de la libertad. Además, se establece un artículo de responsabilidad social empresarial que va a facultar a empresas privadas que sean usuarias del espectro electromagnético para que se vinculen con las campañas e iniciativas para ayudar a ubicar los niños desaparecidos. Ese es un proyecto corto, presidente, de 7 artículos que fundamentalmente tiene este propósito: crear el sistema único e integral de búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, la integración de este sistema con las entidades a las que he hecho referencia, elabora la estrategia integral de búsqueda de niños y niñas desaparecidos y crea el registro único de información de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Bueno, entonces, señora secretaria, una vez hecha la explicación del proyecto que ha sido leído, sírvase leer la proposición con la que termina el informe de la ponencia.
Proposición. Haciendo uso de las facultades conferidas por la Ley Quinta del 92 de conformidad con las consideraciones expuestas, me permito rendir informe de ponencia positivo y respetuosamente propongo a los honorables representantes de la Comisión dar primer debate al proyecto de ley número 083 de 2016, Cámara, por medio de la cual se crea el sistema de búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos y se dictan otras disposiciones. Suscrita por el doctor Harry Giovanni González. Listo. En consideración, representante Oscar Bravo, representante Germán, no podemos pupitrearlo porque necesitamos votación calificada. Bueno, sí, no, en su momento. Presidente y doctor Harry, yo conozco muy bien al movimiento Mira, y ellos presentan en ocasiones proyectos pero muy interesantes, muy buenos, y otros casi que de carácter mediático. Si existe en Colombia un sistema de búsqueda y ubicación de desaparecidos, que en ocasiones funciona muy bien, con recompensas, con otros mecanismos, ¿por qué crear, así tratemos de favorecer a los niños, niñas y adolescentes, un sistema especial para ellos y no fortalecer el que existe? Fortalecerlo ¿cómo? Económicamente, presupuestalmente, tecnológicamente, técnicamente. Pero a mí me parece que tiende esto a burocratizar la búsqueda de los desaparecidos. Si es niño, es niña o es adolescente, le ponemos más interés, y si es adulto mayor, ¿qué hacemos con ellos? No importa, o démosle despacio, o la recompensa es menor. Me parece a mí que valdría la pena profundizar en esta propuesta, sin lugar a dudas, hecha de la mejor buena fe, pero no veo por qué dividir ese sistema que, como a ustedes les consta, muchas veces ha funcionado, y que si requiere fortalecimiento, pues hagámoslo, pero no crear un sistema especial que lo único que puede conducir es al aumento de la burocracia, de pronto al aumento de los gastos que podrían orientarse, o los esfuerzos que podrían orientarse a la ubicación de ese niño o de esa niña. ¿Por qué no incluyeron a los mayores adultos, por ejemplo? Entonces seguimos como dividiendo a la población por estratos, por edades, y la verdad es que si hay un desaparecido, el Estado debe poner todo el esfuerzo, no importa la edad. No importa la edad. Digamos que si es un niño, hay que hacer el doble de esfuerzo o hay que pagar el doble de recompensa. Cualquier persona merece el respeto a sus derechos, y en el respeto a sus derechos no está incluida, por supuesto, la edad, que tiene otros mecanismos de protección. Por esa manera de pregunta, doctor Harry, ¿usted está convencido de este proyecto? Es decir, ¿le ve realmente que tenga un interés legítimo en primer lugar? Y segundo, que tengamos los medios para crear todo este nuevo sistema. Gracias, presidente. Mire, representante Harry, y pues me da mucha pena, pero desde aquí, pero también, por ejemplo, no sé cuál es en el conjunto que incluyen a la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué tiene que ver la Super de Industria y Comercio con ese sistema? Y además creo que es la policía la que lleva hoy el registro, como decía aquí el representante Bravo. Pues si realmente ya hay unas entidades que están trabajando, lo importante sería coordinar esas y dejar en la Policía Nacional, en una sola entidad, para que llevara esos registros. Tiene la palabra el representante Clara Rojas. Gracias, señor presidente. Pues yo había presentado una una constancia, casi que en el mismo sentido del doctor Bravo, pero mi preocupación era por los recursos, porque finalmente pues sí hay hoy, tanto en la Fiscalía como con todos los entes que se han mencionado allá, una preocupación enorme por los desaparecidos. De hecho, el registro que hoy se tiene es de más de 120.000 personas desaparecidas en Colombia, y ahí todo, adultos mayores, niños, en fin. La gran preocupación es que todos estos refuerzos requieren recursos. Entonces la constancia iba en el sentido de ver
cuál era también el concepto del Ministerio de Hacienda, si de aprobarse el proyecto, pues daría unos recursos adicionales a los que hoy ya están haciendo las respectivas entidades. Entonces, pues simplemente, doctor Harry, para que lo evalúen y lo tengan en cuenta, porque pues no, simplemente es como constancia. Ya si la comisión decide aprobarlo, pues yo me atengo simplemente a la voluntad de todos, pero considero que sí es importante tener en cuenta que cada entidad o cada sistema o cada política que se impulsa pues requiere los recursos para que funcione. Gracias. Representante Harry González, tiene la palabra. Bueno, bien, me gusta la pregunta del doctor Bravo, que es muy concreta y muy comprometedora, diría. En general, pues, digamos, en general no está claro que no soy autor del proyecto, es en evidencias de la bancada del partido Mira, de la Cámara de Representantes, pero a mí el proyecto sí me parece bueno. Yo no veo que sea malo de que se priorice crear herramientas para evitar que se presente este fenómeno que es tan complejo con niños, niñas y adolescentes. Eso no quiere decir que, ni más faltaba, el Estado no tenga una responsabilidad con contribuir a la lucha de evitar que este fenómeno nos afecte a cualquier ciudadano de este país. Pero yo creo que esa cifra que he dado en el día de hoy, donde en la última década casi 30.000 niños, niñas y adolescentes han sufrido el fenómeno del desaparecimiento, el extravío o el secuestro, es una cifra bastante alarmante. Y creo que el sistema está funcionando mal, hay que corregirlo. Aquí no se plantea la creación de nuevas entidades. Me parece que la constancia presidente, dejada por la doctora Clara en el sentido de pedirle un concepto al Ministerio de Hacienda es más que válido, pero el articulado no busca crear nuevas entidades, no busca crear nuevos cargos, y ni más faltaba, no sería una idea de burocracia, es articular lo que ya está y crear simplemente el sistema, unificando los criterios que existen actualmente sobre el sistema de búsqueda de niños y desaparecidos en Colombia. A mí, mira, ayer salió en televisión un programa, yo no sé si ustedes lo vieron en la noche de ayer en uno de los canales privados, exponiendo el problema de las niñas que fueron desaparecidas en el Bronx. Niñas que duraron más de 7 años aquí a 5 cuadras del Congreso de la República, expuestas a todo tipo de vejámenes, expuestas no solo al consumo de drogas lícitas como el alcohol, sino al consumo de drogas ilícitas. Le tocó, y eso no está en ningún sistema ni en nada distinto a la ley y a la Constitución colombiana, a este alcalde ir y tomarse el Bronx para poder evidenciar ese fenómeno. Yo creo que sí algo está fallando en este país, y si eso ocurre aquí a 5 cuadras del Congreso de la República, pues ni más faltaba, no sé qué pueda estar ocurriendo o a qué se exponen los niños, las niñas y los adolescentes en Colombia, y es que la cifra es más que lamentable, diría yo. A la fecha, más de 14.000 niños y niñas están desaparecidos en este país. Sobre la pregunta que hizo el presidente, ¿por qué la Superintendencia de Industria y Comercio? Porque dentro de las estrategias que se plantean está la estrategia A, que es promover el desarrollo de acuerdos o convenios con el sector privado, empresarial o comercial para fortalecer las acciones de búsqueda. ¿Esto qué significa, presidente? Volver a ese criterio que había, que en el frasco de leche esté la foto de los niños desaparecidos en Colombia, que en el cereal que consumen las familias de clase media o alta en Colombia aparezca la foto de los niños, niñas que estén perdidos o secuestrados o desaparecidos. Es que existan unos controles también o una disposición de información de las personas de establecimientos comerciales para informar. Ya existe una prohibición legal de que a un niño no se le puede vender alcohol, pero ¿en cuántas tiendas van niños a jugar en maquinitas y nadie les pregunta, oye, ¿usted por qué anda solo? ¿Usted dónde salió? Que haya una disposición de esa actividad comercial para luchar contra este fenómeno. Por eso es que se pide que esa superintendencia en particular haga parte de la integración del sistema que se conforma acá. Sí, me parece interesantísima la propuesta de ustedes con las observaciones que ha hecho mi gran amigo el doctor Oscar Fernando Bravo. Lo que no quiero es que usted nos diga una mentira públicamente, y lo voy a desmentir, porque el señor Enrique Peñalosa Londoño nunca fue a rescatar a esas niñas al Bronx. Él fue a limpiar el Bronx,
porque ahí tenía un negocio de miles de millones y que ya vimos que consiste en modernizar eso. Entonces, que de coincidencia han aparecido las niñas, sí, pero ese no era el objetivo. El objetivo de Peñalosa es y ha sido siempre el negocio de la finca raíz. Y si quieren saber a qué está, miren la denuncia que se está haciendo hoy de la Unidad de Servicios Públicos, cuántos miles de millones está entregando en contrato a sus amigos. Que no me gusta que se le dé a la opinión pública una imagen de lo que no tiene. Obviamente usted no es de Bogotá, pero a mí sí me duele porque yo soy de Bogotá. Yo particularmente, pues porque no podía intervenir, pero me hubiera gustado que este proyecto tuviera más actores, ahí sí, aquí todos porque es un tema muy sensible, que hubiéramos podido tener aquí a la policía, etcétera, todas las entidades que se refieren. Pero bueno, señora secretaria Silva, se darle lectura a la proposición con la que termina el informe de la ponencia. Sí, señor presidente. Proposición. Haciendo uso de las facultades conferidas por la Ley Quinta del 92, de conformidad con las consideraciones expuestas, me permito rendir informe de ponencia positiva y respetuosamente propongo a los honorables representantes de la Comisión dar primer debate al proyecto de Ley 083 de 2016 Cámara, por medio de la cual se crea el sistema de búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos y se dictan otras disposiciones con el texto propuesto. Está suscrita por el doctor Harry Giovanni González. Bueno, por ser esta una ley estatutaria que necesita mayoría calificada, señora secretaria Silva, se llamará lista para que los honorables representantes puedan votar. Sí, señor presidente, llamo a lista. Bedoya Pulgarín Julián. Bravo Realpe Oscar Fernando. No. Buenahora Flores Jaime con excusa. Cabal Molina María Fernanda. Sí. Caicedo Sastoque José Dilberto. Carrasquilla Torres Silvio. Correa Mojica Carlos Arturo. Sí. De la Peña Márquez Fernando. Sí. Díaz Lozano Elber. García Gómez Juan Carlos. González García Harry. Sí. Hoyos Mejía Samuel. Jiménez López Carlos. No. Lara Restrepo Rodrigo. Sí. Lozano Correa Angélica. Marulanda Muñoz Norbey. Sí. Molina Figueredo John Eduardo. Sí. Navas Salero Carlos Germán. Sí. Osorio Aguiar Carlos Edward. Pedraza Ortega Teléfono. No. Penagos Giraldo Hernán con excusa. Pereira Caballero Pedrito. Pinto Hernández Miguel. Prada Artunduaga Álvaro. Roa Sarmiento Umprey. No. Rodríguez Rodríguez Edward. Rojas González Clara. Doctora Clara. Sí. Rosso Rodríguez Jorge. No. Sanabria Estudillo Heriberto. Sánchez León Oscar. Sí. Santos Ramírez Nectalí. Sí. Suárez Melo Leopoldo. Valencia González Santiago. Vanegas Osorio Albeiro. Zambrano Erazo Werner. Carrasquilla Torres Silvio. ¿Cómo vota? Sí. Se cierra la votación, señora secretaria, se debe informar el resultado de la misma. Señor presidente, la Secretaría le informa que se ha desintegrado el quórum decisorio. ¿Cuántos representantes han votado, señora secretaria, por favor? 17 honorables representantes. Resultado de la votación. 12 por el sí, 5 por el no. Bien. Entonces, representante Oscar Sánchez, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Para dar una constancia, cuando se aprobaron las actas número 7 y del 17 de agosto y el acta número 8 del 23 de agosto, no me encontraba en el recinto. Por eso, por escrito doy la constancia que me aparto de la aprobación de dichas actas, ya que tenía permiso según resolución 2010 del 16 de agosto del año en curso. Gracias. Honorable representante, les recuerdo que las actas fueron aprobadas sin su presencia, pero deje la constancia, por supuesto, en la Secretaría. Señora secretaria,
sírvase, por favor, anunciar los proyectos, dado que se ha desintegrado el quórum decisorio para el día de mañana, a las 10 de la mañana. Sí, señor presidente. Anuncio por instrucciones suyas los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión. El del representante Oscar Bravo queda para este martes en 8 días. Proyecto de ley estatutaria número 083 de 2016, Cámara. Proyecto de ley 052 de 2016, Cámara, acumulado con el 072 del 2016, Cámara. El proyecto de ley 087 de 2016, el del representante Cámara. Rodrigo Lara. Ya, proyecto de ley 090 de 2016, Cámara. Proyecto de ley 107 de 2016, Cámara. Proyecto de ley 066 de 2016, Cámara. Proyecto de ley orgánica 120 de 2016, Cámara. Y el proyecto de ley orgánica número 110 de 2016, Cámara. Esos son los proyectos, presidente. Han radicado más ponencias, no sé si los han... Sí, señora, las ponencias que han sido radicadas, sí vas a anunciarla que se agendarán en el orden del día, en el orden en que ha sido radicados. Proyecto de ley número 275 de 2016, Cámara. 056 de 2015, Senado. Proyecto de ley 115 de 2016, Cámara. Proyecto de acto legislativo número 118 de 2016, Cámara. Proyecto de ley 041 de 2016, Cámara. Y proyecto de ley 117 de 2016, Cámara. Proyecto de ley 021 de 2016, Cámara. Y proyecto de acto legislativo número 092 de 2016, Cámara. Esos son los proyectos, presidente, por instrucciones suyas que se discutirán y votarán en la próxima sesión. Bien, entonces se levanta la sesión y se convoca para el día de mañana a las 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana. Así se hará, señor presidente, y se ha levantado la sesión siendo las 11:37 de la mañana y se ha convocado para mañana miércoles a las 9:30.